Bueno, pues... Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho el señor presidente, don Manuel, Paco Gisbert no puede estar aquí porque él tiene su taller en Puerto Llano, en Alicante, y entonces pues me ha pedido por favor que explique la falla. Como bien sabéis, además de hacer la falla de vuestra comisión, pues también hace dos fallas más infantiles en Valencia, Maestro Gonzalvo, Conde Altea, y Pelayo, Matemático Marzal. Y en la falla que va a hacer aquí en la demarcación de Avenida de Francia, va a plantar una falla que se llama El Sombrero, que es la historia de la señora Enriqueta, que tiene que ir a una fiesta de mucha pompa y mucho boato y tiene que ponerse pues un sombrero, pues, y tiene muchos en el armario, no sabe cuál ponerse y al final decide ponerse este sombrero que tiene muchas plumas y muchas flores. Lo que pasa es que cuando sale a la calle pues está lloviendo bastante y el sombrero pues se le moja todo, enseguida deja de llover, sale el sol se posa sobre las plumas. Al salir el sol, pues todos los murciélagos que estaban por ahí volando en la oscuridad pues van a posarse también las plumas para esconderse. Sale el arco iris encima del sombrero, se posa también. Hay una abejita que va a regar las flores, que se había aparecido también, había salido del arco iris, y al final la señora Enriqueta, asustada, pues llama a la bruja Piruja para que por favor con su hechizo pues haga volver a todo al sitio. Y esta es la imagen de la falla que tendréis este año y que probablemente pues luchará con las mejores de la sección y esperemos que consiga un buen resultado. Tengo muchos amigos por el barrio y tengo muchos amigos dentro de la comisión bastante cercanos. Entonces quiero quedar muy bien con vosotros y quiero que la falla, pues a ver si tenemos... Bueno, a ver, que quien la amarga un dulce, como se llama, un poco el lema de la falla es ese, pues a ver si tenemos un dulce y tenemos un premiete bueno y la comisión, pues en esta época que está todo tan complicado, nos llevamos una alegría. Bueno, la falla, bien, yo soy un poco de explicar los bocetos, pero bueno, lo voy a intentar. Es una pastelera, una abuela que está con su nieto y la abuela está consintiendo al nieto como... Es un poco una metáfora de lo que ha sido la sociedad hasta unos cuantos años ahora, ¿no? Que hemos vivido todos en un estado de consentimiento y comiendo más dulces de lo que realmente nuestro cuerpo pues, necesitaba.